птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Un saludo a todos los incógnitos que nos escuchan. Aprovechando esta vez, iniciando, que se suscriban, que nos den like en nuestros canales. Y muy feliz de comenzar sobre todo contigo, Aba. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. La verdad es que ya tenía ganas de grabar otro episodio. Como lo dijimos la vez pasada, vamos a tratar de ser más constantes en las grabaciones y subiendo episodios nuevos para que todos ustedes se entretengan. Pero pues también, como lo dijo Skol, nos ayuda mucho que se suscriban, que le den like a los videos, o si lo escuchan por Spotify, que nos sigan en Spotify, si es por YouTube, que nos dejen ahí algún mensajito, etcétera. Todo eso nos va sirviendo y se va acumulando para lo que queremos conseguir y a donde queremos llegar. Con Exacto. La Incógnita de lo Incierto. Y bueno, pues en esta ocasión traemos un tema también muy chido, muy extraño, bastante bueno. Un tema del que no se habla tanto. Sí fue muy viral en su momento y creo que mucha gente lo conoce, pero incluso si lo buscas así como en internet no hay tanta información. Hay un episodio que acaban de subir en Netflix justo de este tema, que está muy bueno, que si lo quieren ver también lo pueden buscar en Netflix, pero decidimos hacerlo porque efectivamente, como no es tan viral, pues tratamos de elegir como temas que les puedan interesar o que a lo mejor no los hayan escuchado en alguna otra parte. Si ya lo escucharon, quédense porque a lo mejor pueden encontrar alguna otra información y de cualquier manera quédense y suscríbanse porque eso nos ayuda demasiado. Sí, claro. Temas como virales y demás es muy fácil encontrar, pero sí hay ciertos temillas que sí requieren cierta, ¿cómo decirlo?, investigación a fondo. Sí. Digo, lo sabrás tú, ¿va? Entonces, pues sí, ¿no? Como dices, el chiste es que no escuchen lo que escuchen en todos lados, que pueden encontrar, sino aquí un poquito también de variedad, ¿no? Exactamente, y bueno, pues todos conocemos o todos sabemos qué es la lluvia, ¿no? Sabemos que es un fenómeno vital para el ser humano y la naturaleza en general, o sea, realmente es algo que necesitamos y que es indispensable para la supervivencia. Aún así, aunque es indispensable, en algunas ocasiones este fenómeno trae destrucción, como inundaciones, que se desborde algún río, etcétera. Consecuencias. Incluso conocemos algunas lluvias extrañas como la lluvia ácida, que se debe a la contaminación a grandes rasgos. Pero esta no es la lluvia más rara. Y en este episodio vamos a hablar sobre una extraña y tóxica lluvia que cayó hace 3 décadas aproximadamente en Oakville, Estados Unidos. Sí. Oakville es una ciudad ubicada en el condado de Grace Harbor en el estado de Washington. La ciudad de Oakville es muy pequeña, apenas cuenta con 143 hectáreas. Y solo para poner como un ejemplo en contexto, la colonia Roma aquí en la Ciudad de México consta de 120 hectáreas. O sea, estamos diciendo que una colonia que no es la más grande ni la más pequeña, pero una colonia, digamos, normal, promedio, es casi igual que una ciudad allá en Estados Unidos. El censo más cercano al suceso fue en el año del 2000 y Oakville solo contaba con 675 habitantes. O sea, podemos imaginar que era demasiado pequeño. O sea, imagínate, 675 habitantes es prácticamente nada, ¿no? Yo creo que todos se conocían ahí en el pueblo. Era una ciudad bastante pequeña. Y pueblo chico, infierno grande, ¿no? Dicen por seguramente. Ahí. Pero esto de que estoy comentando que era una población muy pequeña y con muy pocos habitantes resulta muy importante para más adelante, para algo que voy a comentar. Todo ocurrió y comenzó en la madrugada del 7 de agosto de 1994. Alrededor de la medianoche, los cielos de Oakville comenzaron a tronar y un par de horas después, una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad.
Todo parecía normal, o al menos eso era lo que parecía y se veía. Un policía de nombre David Lassie dice que estaba haciendo servicio y que vio cómo las gotas de lluvia comenzaban a caer sobre su patrulla, sobre el parabrisas. Entonces el oficial activó su limpiaparabrisas para que las gotas se limpiaran. Pero en lugar de limpiarse o de que las gotas cayeran hacia los costados, comenzaron como a manchar el parabrisas y la visibilidad del conductor era prácticamente nula, por lo cual se tuvo que detener en una gasolinera cercana para limpiar su auto. Cuando el oficial bajó del carro, se dio cuenta de que las gotas de lluvia estaban sobre el automóvil, pero no eran líquidas, eran más bien como gelatina o montones de masas parecidas a una gelatina transparente blanca. Uh-huh. Algunas otras eran completamente transparentes y otras eran como blancas, tenían como un color blanquizco. Esto se le hizo muy extraño, por lo cual decidió limpiar su parabrisas y su patrulla, pero con unos guantes. Claro. Creo que siendo oficial, pues como que de cierta manera, bueno, no todos, seguramente habrá quien no, pero tomó como sus precauciones para limpiar el automóvil y hizo muy bien. La lluvia, según él, duró un par de horas, tiempo en el cual se detuvo en el camino para no tener ningún accidente. Por la mañana, los habitantes salieron de sus casas para tener su vida diaria y se dieron cuenta de que habían restos de granizo que seguramente eran resultado de la lluvia de unas horas antes. Obviamente escucharon que en la madrugada llovió y cuando salieron se dieron cuenta que había como montones de granizos. Pero lo extraño o lo que empezaron a pensar es que debían de haberse derretido durante la noche y no deberían de estar ahí. Por el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces la gente comenzó a acercarse a estos montones y se percataron de que los granizos eran más bien pedazos de gelatina transparente. Varios de los que pudieron presenciar la extraña lluvia concuerdan que las gotas de lluvia eran transparentes, gelatinosas y que se podían deshacer entre sus dedos cuando las tocaban, como que las aplastaban y se deshacían o se hacían como líquidas. Varios niños tomaron palos para picar los pedazos de gelatina y algunos adultos solo las tomaron entre sus manos. Incluso hay algunas fotos que vamos a tratar de subir allí a las redes sociales y fotos de diarios, digamos, diarios o periódicos de aquella época para que esto tome como cierta relevancia de que fue verdad. Claro. Uno de los testimonios más relevantes es el de Sonny Barclay, una mujer que se mudó a la granja de su madre en Oakville en el año de 1993, un año antes de que sucediera esto. Sonny comenzó a trabajar en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la ciudad. O sea, era una persona, digamos, que aunque no tenía a lo mejor los conocimientos completos de salud, estaba en lo administrativo y conocía más o menos el funcionamiento de todo esto. Sí, la mañana, al final el contexto en el que estás te consume, ¿no? O sea, estás conoces de cierta manera. Te digo, no eres un especialista, pero de cierta forma conoces ciertos aspectos y cómo se maneja a lo mejor la Secretaría de Salud, digamos, en esa ciudad. Sí. La mañana del 7 de agosto del 94, la madre de Sonny le llamó para que saliera a ver toda la gelatina que estaba esparcida sobre su propiedad. La madre de Sonny comenzó a tomar las masas para mostrárselas a su hija, pero el hermano de Sonny, que era paramédico, le dijo a la mamá que no tocara estas masas, que no sabían qué era, pues que las dejara ahí. Al paso de las horas, la gelatina no se derretía, seguía ahí, y esto resultaba muy extraño. Entonces, por la tarde, Sonny y su hermano se dispusieron a recolectar muestras de la sustancia para hacerle algunas pruebas y comenzar con una bitácora de lo que descubrieran. De hecho, la bitácora la hizo muy bien, incluso en la entrevista que le hacen aquí en Netflix, ella cuenta mucho de esto. Y también hubo un episodio de Misterios sin resolver en donde también ella aparece junto con otros personajes que vamos a nombrar más adelante. Sonny sumergió la sustancia en agua y la gelatina flotaba, o sea, no se hundía, no se iba hacia el fondo. Intentó disolverla en alcohol y nada pasaba. Como si fuera yema de huevo, ¿no? Bueno, como si fuera huevo, algo así. Me suena. También intentó prenderle fuego, pero simplemente no se prendió. O sea, le ponía fuego y nada pasaba. La mañana siguiente, la madre de Sonny estaba tirada en el baño. Se sentía muy mal, tenía vértigo, tenía náuseas. Y entonces Sonny la levantó y la llevó al hospital. Pero antes de llevarla al hospital, comenzó a pensar qué era lo que había comido, por qué le había pasado esto,
y se dio cuenta de que la madre de Sonny era la única que había tocado las masas sin manos. guantes. Entonces ella creyó que algo tenían que ver, por lo cual decidió llevar una de sus muestras en un frasco al hospital para que pudieran examinarla por si era algo relacionado. Claro. La madre de Sonny permaneció hospitalizada por 4 días aproximadamente debido a ciertas complicaciones respiratorias, pero nada mortal ni nada fuera que la pusiera en riesgo realmente. Solo observación, ¿no? Digamos. Durante estos días, Sonny se dio cuenta de que su gato había muerto, y ella atribuía esta muerte a la sustancia que había caído del cielo, porque después de que cayeron, o sea, un par de horas, días después, fue que murió el gato. Al dar un rol o caminar por su propiedad, se dio cuenta de que varios animales como ranas y aves también estaban muertas. Entonces esto ya se le hacía muy raro, decía, nunca pasaba esto, sí, claro. Porque ahora que llovió esta sustancia, estas masas, ¿por qué se están muriendo los animales? Esto, ¿no? Esto comenzó como a retumbar en su cabeza y decir, esto no es normal, esto es algo extraño. La madre de Sonny fue dada de alta y el diagnóstico de su alta en el documento decía algún tipo de virus sin identificar. Esto quiere decir que, o sea, no quiere decir que fuera algo malo, sino que al no ser concluyente, o sea, de decir este es el virus o esto fue lo que enfermó a tu madre, pues resulta todavía más extraño con todos los acontecimientos que estaban pasando. Sí. Extrañamente, varios residentes del pueblo comenzaron a enfermar con síntomas muy parecidos a los de la madre de Sonny. Aunque ningún caso fue mortal, todos presentaron complicaciones respiratorias. La muestra que Sonny entregó al hospital fue examinada por el Dr. Little y al ser puesta en el microscopio, él lo dice también, pudo observar que la muestra contenía células humanas, específicamente glóbulos blancos. Pero la capacidad del laboratorio en la clínica no era suficiente para analizarla de la mejor manera. Entonces, eso fue lo único que pudieron como encontrar ahí. Por lo cual, entonces, Sonny dijo, no, esto hay que mandarlo a otros lugares con más especialidad para que puedan con mejores instrumentos, ¿no? O sea... Entonces entregó 2 muestras más, pero ahora a la Agencia de Ecología y al Departamento de Salud del Estado de Washington. Al de Ecología lo mandó porque ella tenía como dudas o miedo de que estas sustancias echaran a perder, por ejemplo, como eran granjas, que echaran a perder el sembradío exactamente, y demás, ¿no? Todo este tipo de cosas. Los resultados no Sí. llegaron hasta unas semanas más tarde y en este transcurso hubo al menos otras 5 lluvias gelatinosas más. Esto es muy importante para más adelante. A finales del mes de agosto, Sonny recibió los resultados de la investigación realizada a las muestras enviadas al Departamento de Salud. El documento reveló que las muestras contenían células de seres vivientes, aunque no se podía determinar de cuál. Además de que las células no contenían núcleos y el estudio confirmaba que las muestras contenían glóbulos blancos. Esto resulta extraño porque, aunque digamos las muestras que se enviaran hubieran sido tocadas por un humano, no debería de haber glóbulos blancos. Y aparte, se tomó con medidas, ¿no? O sea, por eso, pero digamos, no hubo... tomando... En el caso del supuesto, ¿no? De que lo hayan tocado con las manos. Ahora, las células procariontes son las que no tienen núcleo. Las bacterias son consideradas células procariontes. Esto también es importante para más adelante. Después de las primeras pruebas, Mike McDowell realizó más pruebas y su descubrimiento dejó más dudas que respuestas. El informe de Mike decía que al cultivar la muestra surgieron algunas bacterias como las Pseudomonas fluorescens y Enterobacter cloacae. Yo estuve como investigando, no soy especialista, tiene que ser claro, o sea, claro. Tiene que quedar claro, yo no soy especialista, pero por lo que leí e investigué, estas bacterias se encuentran en la flora intestinal. Después de estos, descubrimientos, la muestra fue puesta en una instalación de contención médica. Esto quiere decir que pensaron o le atribuyeron características que pudieran ser peligrosas. Por eso lo pusieron como en un lugar donde no pudiera salir de ahí e infectar a más personas, ¿no?
Mike llegó hasta la televisión, pues como lo dije hace rato, en un capítulo de Misterios sin Resolver, habló sobre este extraño suceso y Mike fue a quien más entrevistaron, como que al que más relevancia tuvo, porque digamos era el hombre de ciencia. Claro, sí. Según sentido. los hijos de Mike, su padre les platicaba sobre la investigación que llevaba a cabo, pero les dijo que de pronto el departamento de salud decidió apartarlo de las pruebas y unos hombres bien vestidos se llevaron las muestras. Incluso en la entrevista que él da, dice que él llegó y cuando se dio cuenta ya no estaban las muestras. Y esto le preocupó mucho porque decía que él jamás había perdido muestras. En las décadas que llevaba trabajando jamás habían perdido muestras. Y cuando fue a preguntar, gente o administrativa de ahí le dijo que hubo gente del gobierno o gente muy bien vestida que llegó y pidió las muestras y se las llevó. ¿Esto es nuestro? Exacto. Esto pues obviamente entristeció a Mike y siempre fue un tema de conversación según los hijos, pues quedó con la duda de qué eran estas cosas y por qué lo habían separado de la investigación, ¿no? O sea, siempre quedó como él como con la duda de el por qué, o sea, ¿por qué me quitaron de ahí? Es demasiado extraño. A lo mejor si lo hubiera sabido no seguiría con vida, ¿no? Exactamente, yo creo que se estaba acercando demasiado a alguna verdad. La verdad, porque más adelante también vuelvo a tocar a Mike. Y como en todos los casos que hablamos y decimos como todo esto que les conté, digamos, fue nada más como el prólogo de saber que hubo una lluvia en el 94, el 7 de agosto del 94. Gelatinosa. Llovió gelatina y enfermó a ciertas personas que lo tocaron o que estuvieron en contacto, incluso mató animales también. Ajá. Y cuando les hicieron pruebas, pues hubo cosas que resultaban demasiado extrañas, ¿no? O sea, lo que no me explico es cómo es posible que una bacteria que esté en el estómago y aparte que dentro de la misma gelatina haya glóbulos blancos. No le encuentro sentido. Ahorita todo eso va a tomar como cuerpo en ciertas teorías e hipótesis, pero también va a haber cosas que no cuadran, que no tienen sentido, ¿no? Y como lo dije, en todos los casos siempre hay teorías, hay hipótesis, hay algunas muy extrañas, otras que resultan más lógicas. Y voy a hablar de unas cuantas que me resultan como las más interesantes. Hay otras que estaban demasiado fumadas que decidí, o sea, decir, no, esto para mí no tiene ni sentido, ¿no? La primera que la gente pensó fue que eran medusas, eran restos de medusas. Y todos ahorita que escuchen esto van a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo medusas, no? ¿Por qué? Sería como lógico el pensar que son transparentes, si son masas transparentes, pero no tienen lógica con que tuvieran glóbulos blancos o otro tipo de cosas, pero ahorita vamos a tocar. Sí, y aparte también en las imágenes que vi no me cuadra tanto. Sí, o sea, no. Ahora, pero ¿por qué se piensa esto? Porque a inicios de agosto de 1994, o sea, unos días antes de que ocurrieran las lluvias, Caitlin y su esposo estaban caminando en la playa de Caleilloc a unos 150 kilómetros de Oakville, o sea, digamos como de aquí, de nosotros que estamos, digamos, en la Ciudad de México, vamos a ponerlo a Toluca, a Toluca, un poquito menos que Toluca, pero más o menos por ahí. Y según ellos dicen que iban caminando por la playa y vieron cientos de cangrejos muertos, que en realidad encontrar estos animales muertos no era una extrañeza, pero el número, o al ser tantos, les resultaba demasiado extraño. Eso era lo extraño, sí, ¿no? La cantidad. Era difícil de creer que hubiera tantos cangrejos muertos. Okay. En ese momento el esposo de Katie recordó que días antes habían escuchado grandes detonaciones en el mar que ellos rápidamente atribuyeron a pruebas militares y estaban seguros que las muertes de los cangrejos se debían a esto. Unos días después vieron en el periódico la nota sobre la lluvia de Oakville y se preguntaron si algo tenía que ver con las pruebas militares, ¿no? Pero ¿por qué se cree que las masas eran medusas? Pues porque las muestras contenían células de algún ser viviente, así lo decían las pruebas, y se creía que las explosiones en el mar habían matado a miles de medusas y que las detonaciones levantaron el agua del mar con los restos de los animales y viajaron por el aire hasta caer en Oakville. Rápidamente, esta teoría fue refutada por dos razones que eran bastante lógicas. La primera fue porque al pasar de los días,
Oakville no se llenó de un olor putrefacto como lo haría cualquier animal muerto. Claro, ¿no? sí. Y la segunda fue que las lluvias se repitieron varias veces. Sí, no solo fue una. Exactamente. Ahora, ¿por qué tendría también cierta lógica el que fuera una lluvia de animales? Porque ha habido a lo largo de la historia y en el mundo ha habido lluvias muy extrañas y vamos a nombrar unas cuantas. Por ejemplo, la lluvia de sangre. Estas lluvias ocurrieron en Kerala, una región de la India, entre julio y septiembre del 2001. Durante este periodo ocurrieron algunas lluvias de color rojo muy parecido a la sangre humana. Esto asustó a la población, pues creyeron que se trataba de algo parecido como al fin del mundo, algún aviso de algo malo, ¿no? Apocalipsis. Después de varias investigaciones se llegó a la conclusión de que todo se debía a esporas de algas que se dispersan por el aire. Aún así, los más incrédulos, creen, irónicamente, que todo se debe a extraterrestres, pues durante los estudios se determinó que la lluvia roja contenía estructuras con formas de células rojas parecidas a los microbios de tierra. Pero en el 2010 se descubrió que estas células serían inertes a temperatura normal, que no cuentan con rastros de ADN y presentan características extremófilas y que incluso serían capaces de reproducirse a 121 grados centígrados. Extremófilo es que resiste, digamos, a condiciones extremas que cualquier otro ser viviente no resistiría. No sé, un volcán, por ejemplo, no en la lava, por ejemplo. Otra lluvia extraña fue la lluvia de peces, y esto sí ha sido como muy viral. Yo creo que muchos hemos escuchado este tipo de lluvia. Y no las de Mario Bros. No, pero sí ha ocurrido, porque ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Y se dice que esto ocurre cuando se crea un tornado en el mar o en el océano, y la fuerza del viento eleva a los peces hasta el cielo. Después el viento mueve el torbellino a la tierra, creando una lluvia de animales acuáticos. No necesariamente solo de peces, ¿no? Puede ser otro tipo de animales. Y hubo otra lluvia muy extraña, igual en Washington, que se le llamó la lluvia de leche. Y eso ocurrió hace unos años, cuando cayó una lluvia muy extraña de color blanco, que se asemejaba a la leche. Lo primero que se pensó es que sería un ataque biológico, y pues obviamente el miedo se extendió, pero después se concluyó que la lluvia blanca solo fue el resultado de la combinación de ceniza de una gran erupción y las nubes. Bueno, eso se dijo. Sí. No sabemos qué tan cierto puede ser, ¿no? Claro. Pero yo nombré, digamos, estas 3 lluvias extrañas para que veamos que existen, que hay variedad, o sea, que no variedad, es solamente que esta. sí puede ser una posibilidad el hecho de que medusas pudieran haber viajado en el cielo y caer en Oakville. A mí lo que me resulta extraño es que en la lluvia de peces, por ejemplo, dicen que el torbellino se forma, toca tierra y hasta que se deshace el torbellino es cuando cae, cuando caen los peces. Aquí fue precipitación realmente, o sea, sí cayó una lluvia y fueron varias veces que cayeron lluvia. Sí, exacto, no fue solamente una y como dicen, ¿no? O sea, no hubo un olor echado a perder, ¿no? Exacto. Que sería lo natural ante tantos animales muertos. Es que eso es lo que resultó extraño y lo que hizo a la gente pensar que no eran medusas. O sea, dijeron, ¿por qué llovió más veces? O sea, eso es lo bastante extraño. Sí. Ahora, otra de las teorías es que todo se debe a pruebas o ataques de seres alienígenas. Yo honestamente no lo creo. Pero mi parte fantástica me hace pensar varias cosas, y una de las más interesantes o de las que me saltaron fue que las masas tenían células y tenían glóbulos blancos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez esto pudieran ser restos de humanos que fueron convertidos en gelatina por alguna tecnología alienígena. O sea, vamos a irnos a... Vamos a prendernos un porro. No es cierto. Pero sí, o sea, suena fantástico, pero... ¿Por qué no? O sea, realmente es como dices, es muy extraño el hecho de que contengan glóbulos blancos y como dije, ¿no? También hace unos minutos el hecho de, porque tiene bacterias que tendría que tener un en el estómago, exactamente, ¿no? Entonces, un humano en el estómago, no tiene sentido. Digo, mi parte fantástica me haría pensar que fue como un experimento alien, o digamos, mi parte así, mi cabeza, te digo, fantástica, me diría, hicieron pruebas con humanos, algo salió mal, murieron,
y entonces tienen que deshacerse de ellos. Ujú. Lo que no tendría sentido es por qué devolverlos a la Tierra, ¿no? O sea, Sí. pero a lo mejor se les salió de las manos, o incluso vamos a ponernos, como dijimos así, imaginativos, fueron comidos por aliens y son desechos de los aliens, ¿no? De las no naves. Podría, ¿no? No podría ser, o sea, realmente porque contiene cosas que un estómago tendría que contener, entonces dentro podría tomarse como hasta mierda, tal vez Por eso, de alguien, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿por qué no? O sea, ya yéndonos a lo fantástico, como dices, ¿por qué no? Pero yo honestamente no lo creo, ¿eh? Sí, no. Aquí hay una que digo, yo creo que habrá por ahí, y algo que me llama mucho es las pruebas nucleares, ¿no? Bueno, pruebas de militares, ¿no? Creo que siempre es lo que nos lleva a decir, sí, probablemente es esto, ¿no? Y creo que en este caso no va a ser tan distinto. No es la excepción. De hecho, Sí. ahorita voy a hablar de la teoría o de la hipótesis que yo creo más. Sí. Ya es la última, ya no estamos tan lejos. La tercera hipótesis es que eran residuos sanitarios de aviones. Muchos creyeron que solo se trataba de restos de los baños de los aviones. Esto porque las bacterias que se encontraron en las muestras se encuentran en la flora intestinal, ¿no? Uh-huh. Aunque esta hipótesis también fue rechazada, pues la tecnología usada en aquella época, hoy es diferente, pero en aquella época se ocupaba el Racasán, que es una solución química desinfectante de color azul capaz de descomponer todos los residuos orgánicos. Ok. Entonces, si esta hubiera sido la causa, la gelatina debió ser de color azul, no transparente. Además de que los especialistas dicen que estos restos no pueden ser arrojados en zonas pobladas. Aunque ha habido historias Uh-huh. que ¿Casos? no me acuerdo cómo les decían, se me fue a investigar y ahorita se me vino a la mente, que se llamaban hielo azul, algo así le decían, que caían en casas, cayeron en algunas casas, que eran como hielo, trozos grandes de hielo azules que caían en las casas, que eran restos de residuos de avión. Oh. O sea, eso sí existió, pero no era gelatina, era hielo, cubo, era hielo, estaba congelado, estaba completamente sólido y era de color azul. Entonces, quita la posibilidad de pues sí, el hecho de que ya haya un antecedente de que esto era de cierta manera y que se pasa o es de cierta forma, pues descarta, ¿no? El hecho de que sea diferente, ¿no? Tiene que haber sido otra cosa, sí, no esto. No era esto. Además, volvemos a lo mismo. Te lo puedo creer una vez, pero ¿por qué cayeron 6 veces? Sí, no, o sea, no tiene sentido. Eso es lo que no tiene como al final no cuadra, ajá, exacto. Y vámonos a la última teoría, que es la que a mí, en lo personal, ¿te cuadra más? Me cuadra, ¿encaja? Me encaja demasiado y tiene bastante sentido, aunque los especialistas digan que no es cierto. Con más razón probablemente sea esa. Según muchos, y me incluyo, creen que estas bolas, estas masas transparentes, esta gelatina que cayó en Oakville, fueron experimentos del gobierno. Tenía que ser. Lo que se dijo fue que seguramente esta sustancia fue arrojada en un poblado muy pequeño, por si algo mortal sucedía, no fuera tan evidente. Y se acuerdan que nosotros dijimos que el poblado de Oakville solo constaba casi de 700 menos de 700 personas. Entonces, si algo mortal hubiera pasado, no se hubiera hecho tal vez tan viral. O sea, no. Sí, o lo podrían haber atribuido a alguna otra cosa. Ajá. Se enfermaron, hubo algo y se murieron todos. Y podremos ser crueles tal vez, y sí es muy cruel decirlo así, pero sería un daño menor. O sea, por la cantidad de personas. No voltearían a ver, no, como dices, no se podría ocultar como mejor por otra cosa y se acabó, ¿no? Se podría ocultar mucho de una mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que contendría esta sustancia? O sea, ¿por qué o qué creen? Pues muchos creen que las masas contenían cierto tipo de bacterias que debían activarse al caer a la superficie terrestre, y tener contacto con alguna persona. Si esto fuera cierto, ¿para qué lo harían? O sea, ¿cuál sería el sentido? ¿Arma biológica? Y no sería un secreto que los gobiernos poderosos hacen pruebas para ataques biológicos sin importar lastimar a su población. Claro. Y esto lo podemos confirmar con la operación Sea Spray.
La operación Sea Spray se llevó a cabo en septiembre de 1950 cuando la Marina de Estados Unidos liberó en la atmósfera de la bahía de San Francisco el bacilo Serratia marcescens, el cual puede resultar peligroso en los humanos, pues puede causar infecciones nosocomiales y urinarias. Esto lo realizaron para ver qué tan efectivo era un ataque en una zona de bahía. O sea, primero lo probaron en su país. ¿En su territorio? Por si servía, después lo podían utilizar en la guerra en algún otro lugar. O sea, no la sabía, ¿eh? Además de que se cuenta durante la época en que sucedieron las extrañas lluvias, varios helicópteros de color negro sobrevolaron el pueblo, el pequeño pueblo de Oakville. Incluso hay algunos videos de gente que tomó helicópteros negros sobrevolando la ciudad. Después de las lluvias, varios ciudadanos contaron que agentes que parecían del gobierno, que eran muy bien vestidos, visitaban algunas cafeterías interrogando a los comensales, preguntándoles que si habían visto los helicópteros, que si ahí había sido lo de las lluvias de gelatina. Sí, claro, de esas de... Nada más estoy de paso y quiero investigar, pero en sí quiero saber toda la información, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, lo que ellos dicen es que creen que estas personas solo querían saber qué tanto sabían los pobladores de Oakville. A lo mejor para también una prueba de... O más bien resultados, ¿no? Saber también, qué había generado en la población, cómo habían reaccionado, etcétera, ¿no? Muy, muy probablemente querían saber qué había pasado. Cuadra, o sea, cuadra completamente. Esto tomó demasiada fuerza cuando los hijos de Mike McDowell, que fue el laboratorista que hizo las pruebas que encontró las bacterias, declararon que cuando su padre estaba ya muy grande, le preguntaron que qué había encontrado en las masas, ¿no? Como que en una plática familiar le preguntaron, oye papá, pues nunca nos dijiste ya dinos. ¿Qué encontraste, no? Y él contestó que nunca pudo terminar su investigación, o sea, volvió a decir lo mismo, que lo habían apartado del caso. Pero lo que sí confirmó es que él creía que la sustancia se trataba de una especie de sistema de mensajería. Según Mike, creyó que estas masas podían transportar bacterias o gérmenes y concluyó diciendo que creía que todo había sido hecho por el hombre, aunque no tenía pruebas, pero eso creía. O sea, no tenía pruebas, pero tampoco dudas. O sea, él creía que estas cosas, que estas masas eran como... Sí, que eran como un sobre, digamos, como el Anthrax, digamos, en su momento, en los 2000. En los sobres se transportaba el Anthrax y cuando los abrían se enfermaban y fue muy mortal. Entonces yo creo que estas pruebas, lo que yo creo es que estas pruebas eran también como eso, a ver qué tan efectivo era como ese método. Virus, es que no me suena loco, porque incluso mencionaste que traían en específico dos bacterias, exacto, ¿no? Si el punto era que al contacto se activaran estas dos bacterias, tiene mucho sentido que las personas que tuvieron contacto directo, y obviamente los animales tienen contacto directo, claro, pues no iban a tener guantes ni nada, se enfermaron. Aquí lo que se me hace extraño es que enfermaron de los pulmones. Entonces, ¿de qué manera? Es que, digamos que eso fue lo que encontraron en las masas, pero posiblemente había muchas más cosas ahí adentro. O sea, digamos, solamente como el detonante para realmente soltar el virus que traía, ¿no? Me suena muy lógico, sobre todo por el aspecto de... Son varias veces, ¿por qué? Porque, pues, como todo, ¿no? Prueba y error, sí, experimentos, tienes que tener varios resultados para saber que no... Bueno, sí, como repetición. El método científico, o sea, tiene que haber repetición. Entonces... Y el hecho de que llegue esta gente no es casualidad, ¿no? Así como de, oye, ¿y qué pasó en un poblado por aquí, tan pequeño, o sea, un poblado que a lo mejor a simple vista es como invisible. Sí, no. ¿Por qué tendrían que llegar? Incluso varios de los que dicen como que los interrogaron, o sea, que hablaron con ellos, decían que sentían como miedo, o sea, como que los intimidaban estas personas, o sea, como que sí fue algo brusco, ¿no? Agresivo. Incluso la mamá de Sonny fue también como interrogada y ella nada más como que no dijo realmente lo que pasó, o sea, como que dijo, sí cayeron aquí, sí, le preguntaron de los helicópteros y creo que ella dijo que no había visto nada, pero todos concuerdan en que en la ciudad sí sobrevolaron varios helicópteros durante algún tiempo.
Entonces, es que tiene todo el sentido. Eso a mí me hace mucho sentido. Ahora, según los especialistas a quienes entrevistaron, comentan que esto es imposible, que ya que dicen que si hubieran hecho pruebas biológicas, esto violaría los tratados internacionales. Pero sabemos que a los grandes poderes se pasan los tratados internacionales por donde quieren. Sí, entonces, claro. no me resulta imposible de creer. Lo que me genera un conflicto es el hecho de que sean tan hijos de que pongan en riesgo a su población, ¿no? Pero ha sucedido. Yo se los dije en la prueba que les comenté ahí en San Francisco. O sea, sí ha existido. Sí. Está documentado que los mismos gobiernos prueban con su población. Y seamos honestos, no es algo que ahorita escuchemos y digamos, ¿cómo es posible? Es algo que creo que todos sabemos, que cualquier gobierno creo que sería capaz de hacer. Porque son así de, como dices, de hijos de puta. Así. Ahora. Entonces, esto ocurrió en el 94. Hace 30. Imagínense la tecnología que debe de existir hoy en día diferente a la que se usó en ese momento. Si en ese momento vamos a poner el hecho de que sí es cierto, sí es un sistema de mensajería, sí se transportaban virus, bacterias, gérmenes para sobre todo mantenerlos vivos, porque también ahí está bien cabrón ahora, mantenerlo vivo expuesto y que logre el objetivo. Ahora, la tecnología 30 años después, ¿qué es lo que ha de existir para un ataque biológico? ¿No? Debe ser impresionante, o sea, lo que hoy debe de existir, que obviamente las grandes naciones poderosas pues jamás van a mostrar lo que están haciendo, y yo estoy seguro, así, casi me puedo cortar un huevo para decir que estas grandes potencias siguen haciendo pruebas biológicas, militares, nucleares, etcétera, porque saben que están en constante riesgo de una guerra, entonces ellos quieren ser los más fuertes y quieren tener el poder. Entonces yo estoy seguro de que siguen haciendo pruebas. Y lo que les dije hace un momento, ¿no? A mí lo único que me resulta difícil de creer, o sea, en mi cabeza, es cómo es posible que hagan pruebas con su propia población, ¿no? Con su propia gente, o sea, que no les importe, que sepan que pueden morir. Lo poco humanos que tienen que ser para poder hacer eso, tomar esas decisiones sin importar que pueda morir gente. Ahora, ¿no? El miedo que han de haber sentido la gente o la población cuando vieron que empezaron a enfermarse los demás. Y luego que llegan los cabrones bien vestidos a preguntar. Y a lo que yo me refiero es, si hoy con lo que vivimos del COVID, el miedo que sentíamos. Sí. Yo me imagino que la población debió de haber sentido miedo de no saber por qué se estaban enfermando. Y aunque no fue mortal, como lo dije, sí presentaban complicaciones, ¿no? Sí, exacto. Y al final, el hecho de que no sea mortal, no lo sabes en el momento, ¿no? Exacto. Como dices, bien nos pasó en el COVID, que fue poco a poco, conforme fue pasando, fuimos sabiendo cosas, ¿no? Como nos iban dando información y demás. Ahora, por ahí decían, ¿no? Y por ahí en algún momento escuché, leí y en muchos lugares que el gran temor, ¿no? De que la tercera guerra mundial no sea nuclear, ¿no? Uh-huh. Sino que sea biológica. Biológica. Y pensando en esto, como dices, si esto fue hace 30 años y lo lograron hacer de esta manera, ¿qué no podrían hacer ya el día de hoy con toda la tecnología a cómo ha avanzado, ¿no? Uh-huh. O sea, es impresionante y es preocupante hasta cierto punto, como dices, el hecho de que simplemente con una lluvia, porque ya hay ¿qué haces contra una lluvia? ¿Cómo te defiendes contra algo que puede ser hasta cierto punto como natural, entre comillas? Porque ahorita también estoy en el proceso de terminar y de acabar de redactar el de MK Ultra, y habla también mucho de este tipo de ataques también biológicos imagínate, en los 70s, o sea, todavía hace muchísimo más, en donde se llegó a la conclusión de que se podían echar a perder plantíos, o sea, eran capaces de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿sí? Nos damos cuenta de que en una guerra biológica, o sea, sí saldríamos perdiendo completamente los seres humanos, o sea, sí, horrible. Nos acabaríamos, o sea, hambruna,
agua, nosotros, imagínate, el agua no se podría consumir, porque vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, estas masas cayeron, pero si tomáramos en cuenta que fueran como esporas, que fuera como polvo, que no se ve, que cayeran agua, que cayeran diferentes tipos, entonces ni siquiera daríamos cuenta, es que ni siquiera nos daríamos cuenta, o sea, eso es preocupante y da miedo, o sea, ¿sí? da miedo el pensar que puedan llegar hasta ese punto. Sí, porque como dices, ¿no? A lo mejor, y vamos a ponerlo muy exagerado, te defiendes contra un arma de fuego, contra una pistola. ¿Por qué? Porque la ves, porque todavía puedes hasta a lo mejor ver la trayectoria, tratar de desarmar a la persona, pero cuando ya es un virus, cuando es algo así como ¿Que no dices, ves? simplemente con que lo respires y ya bailaste, o sea, ¿qué haces? ¿No? Sí, ¿Cómo sí, te sí. defiendes? Está muy cañón y la verdad es que sí es, como dices, de miedo, preocupante y ante todo también la cara dura de los gobiernos y entiendo el por qué lo hacen, ¿no? El hecho de decir no se encontró nada, no hay nada concluyente, ¿no? Porque ante todos estos experimentos nunca hay nada positivo, nunca se encontró nada. No, claro Pero que se encuentra. Yo realmente, estoy seguro exactamente. Que se encuentra. Todo lo que se ha de Sí. encontrar en esos experimentos Sí, claro. ha de estar Pues digo, cabroncísimo. no nos vamos tan lejos. Se dice que el COVID fue creado, ¿no? Hay una hipótesis y una teoría en la que se cree que fue viene creado del por el laboratorio. mismo hombre. Y no me resulta tan descabellado ni difícil de creer. Nos metemos en un tema muy delicado, pero la verdad es que yo tampoco lo creo descabellado por el hecho de que fue tan cuadrado. Tan rápido. Atacó solo a cierta población en específico. Bueno, más en específico. No Tan atacó a niños. Bueno, no O sea, sí, en gran pero medida. No fue tan mortal para ellos. Hay muchas cosas que sí a mí también me hacen creer que no es descabellado pensar. Sí, ¿no? Y digo, existe un libro que se llama... ay, no me acuerdo si es Inferno, de Dan Brown. Sí. No me acuerdo cómo... Sí, creo que sí se llama, Dan Brown. en el que, digamos, el villano de la historia Ajá. es una persona que quiere acabar como con la mitad de la población mundial, porque estamos llegando a un punto en el que... Del no retorno. En el que, ya no regreso, en el que nos estamos acabando nosotros mismos. Entonces, la idea de este tipo era igual esparcir un virus en el agua, que al final de cuentas en la historia sí lo hace, y se supone, o sea, ahí no es tan descabellado el hecho de que en la historia, si tú consumías, por ejemplo, esto, te morías, sino que quedabas estéril. Ajá. O sea, ya no había descendencia. O sea, la idea de este era no... Sí, no matar, sino que no a largo plazo no hubiera tanta descendencia. Exactamente. Y digo, la verdad, radical, porque, es muy radical, porque le quitas la posibilidad a una persona de elegir sobre si tiene o no hijos, pero al menos para mí, y línchenme si quieren, pero una buena solución. Pero porque no afectas desde a el nadie. punto de vista de Thanos, o sea, sí sería como algo que te hace pensar, ¿no? Como decir, híjole, lo tomó en cuenta porque estamos llegando a un punto difícil, muy difícil y muy malo, ¿no? Para la humanidad. Y a lo que voy es, en el libro así sucede, y es ficción, obviamente, pero en la realidad, pues, no lo veo tan difícil que exista algo así. Y como dices, ¿no? Que a lo mejor incluso un virus que suelten en el agua y a ver, ¿con qué tomas? Es que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, sí, imagínate, ni siquiera nos daríamos cuenta. Sí, que sería lo peor de todo, que el hecho de que de repente ya bailaste y ¿en qué momento nos daríamos cuenta? Exactamente. Sí. Entonces, pues, este tema o este caso, a mí por eso me gustó mucho cuando lo leí y estoy investigando, porque pues sí me hace pensar muchas cosas. Me hace pensar, igual como lo he dicho siempre, cuántas conspiraciones de verdad habrá atrás, cuántas cosas no conocemos, cuántas cosas nos ocultan, cuántas cosas... El día de hoy, perdón que te interrumpa, yo también lo pienso, ¿no? Pero imagínate que realmente hayan cosas fuertes y cosas... ¿Cómo reaccionaría la población, no? Hasta cierto punto entiendo que el gobierno no dice y guarda muchas cosas por cómo puede reaccionar la población, ¿no? Pero sí sigue siendo increíble todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, y te digo, siguen siendo también puras o meras suposiciones, porque tampoco hay una manera de nosotros de comprobarlo.
pero digamos las pruebas nos apuntan o nos llevan hacia ese punto, ¿no? Y pues para cerrar este episodio, yo lo que quiero decir es que pues nos cuidemos nada más, o sea, porque no hay otra cosa que hacer. Hay que cuidarnos, ser felices, disfrutar la vida, porque no sabemos en qué momento, el día de mañana si vamos a seguir aquí. Y y sí me aterra, o sea, sí me da como cosa el pensar cuántas cosas nos ocultan y cuán peligroso pueden ser todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que un ataque biológico, un ataque así, o sea, digo, sí sería muy catastrófico para la humanidad. Yo nada más lo pienso, lo que sentimos con el COVID, yo creo que sería un 10% de lo que sería realmente una guerra biológica. Sí. El terror, el miedo de no poder salir, de no tener a dónde ir. Incluso estando encerrado, ¿no? Que pudieras llegar a contagiarte, a ser parte de, ¿no? Y aunque los gobiernos digan que no están haciendo nada, yo realmente, como lo dije hace rato, no lo creo. Yo creo que siguen haciendo pruebas, siguen haciendo cosas que nos ocultan. Que no son concluyentes. Que no tienen resultados según ellos. Y pues ya, con esto me despido yo. Cada quien puede creer y decidir cuál es la teoría o la hipótesis que más les cuadra. Puede haber que gente crea que realmente son aliens, o pueda haber otro tipo de cosas. Y también eso es súper válido. O sea, yo también le digo, como lo dije, yo no lo creo, pero no por eso me cierro la posibilidad de que pudiera existir. Aunque a mí las pruebas y todo lo que leí me hacen pensar más en un ataque biológico, o sea, una prueba biológica del mismo gobierno con su misma población, por todo lo que dije, una población pequeña, un lugar en donde a lo mejor no se iba a ser tan viral, que se pudo haber ocultado, se pudo haber borrado del mapa rápidamente. Lo haces ver como otra cosa. Exacto, entonces, los helicópteros, o mira, o fue algo fuera de, a lo mejor de lo humano, por lo que llegaron estas personas, o fue algo de lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Puede ser que también, como dices, sea algo fuera de este mundo, y a lo mejor también estaban investigando para ver qué era, ¿no? ¿Qué vieron? ¿no? Sí. Porque a lo mejor ellos sí saben, a lo mejor los mismos gobiernos, digo, con los tratados que supuestamente se han hecho con seres extraterrestres, seguramente, si esto existe, ellos saben bien qué están haciendo. Entonces, pero no puede salir como a la luz con toda la población. Claro. Pero aún así, a mí me cuadra más la teoría y la hipótesis de una prueba del mismo gobierno. Pero como lo dije, cada quien puede creer lo que quiera y puede abrir su cabeza y ábrase a las posibilidades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo también creo que de todas las que escuché y un poquito viendo a lo mejor imágenes y viendo, sí creo que es más algo creado que algo natural, ¿no? O como dices, ¿no? Incluso algo fuera de este mundo, porque no es normal, o sea, sobre todo el hecho desde el simple hecho de que la lluvia no era lluvia, ¿no? O sea, que no se parecía huevo, ¿no? A lo que me refiero a lo gelatinoso. Yo creo que sí fue completamente algo creado. Yo creo que, como dices, ¿no? Todos tienen derecho a pensar si fue alguna otra situación, si a lo mejor solo son coincidencias, si X o Y. Pero la realidad es que ahí está, ¿no? Y ahí quedó documentado. Sí, es un caso muy extraño. Es digno de estar acá. Y como siempre decimos, ¿no? Abrirnos a las posibilidades de cualquier cosa, ¿no? No solo quedarnos con lo que nos dicen, sino también abrirnos a posibilidades de lo que sea, extraterrestres, fantasmas, energías, etcétera, etcétera. Como yo siempre lo he dejado bien claro, ¿no? Yo trato de basarme más en la ciencia, buscar más y que debe de haber una explicación, ¿no? Pero aún así, no hay una forma de yo decir al 100%, no puedo creer en otra cosa, porque si hay un 0.00001% de posibilidad, por ese punto 0.00001 no puedo descartarlo. Sí. Entonces, me es difícil de creer, por eso trato de leer más para ver qué pudo haber sido, y en este caso pues a mí me da eso, ¿no? A mí me hace creer eso.
Y sobre todo yo, y con esto cierro, digo, el hecho de que separen a esta persona de la investigación así como de la nada. También. Es lo que a mí más me hace decir, ahí había algo raro, algo que no se tenía que saber, porque cuando es un virus o demás, se hace público, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, yo con eso cierro en el caso del tema. Yo siento que sí fue algo completamente creado, por, como decimos, algo biológico, un arma biológica tal vez. Y pues no me queda más que despedirme, Ava, de todos los incógnitos también. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse, dejarnos ahí un comentario. Si tienen algún tema también del que quieren que hablemos, cualquier cosa, pues también ahí los estamos leyendo. Agradezco realmente que nos escuchen, que sigan pendientes. No solo gente de México, sino de otros países, de otros lugares. Y pues seguiremos, como bien dices, Ava, dejándoles buen contenido, siguiendo grabando y pues estando acá cada semanita, cada 15 días o cada que se pueda. Cada que se pueda. Vamos a tratar de que sean por lo menos cada 15 días. A lo mejor habrá posibilidad de hacerlo cada semana. Cuando se pueda, pues así los vamos a estar subiendo. Pero al menos estamos tratando de que cada 15 días haya un capítulo nuevo. Y ya estamos preparando los demás. Así que yo también me despido por esta ocasión. Yo soy Avam. Y no se olviden nunca de abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.